¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi Hola, nombre ¿qué es Franco tal? Alessandro, de la Fundación Alimentaris. Mucho gusto y gracias por asistir hoy. ¿Sí? Les pedimos por favor que mantengan las cámaras encendidas y se vayan renombrando en el chat, ¿sí? Con su nombre y con el de la organización a la que pertenecen. Les recordamos que este espacio está diseñado para todos ustedes, así que por favor siéntanse libres de hacernos consultas, de participar, ¿sí? Como bien saben, es un segundo encuentro de la Academia SAS, ¿sí? Del tipo teórico. El mismo está programado con una duración de 1 hora y media, ¿sí? Aproximadamente de 14 a 15:30. El profesor a cargo de esta sesión va a ser Santiago Poy, junto a Yanina Tuñón. Entiendo ya todos disponen de lo que es el material teórico que fue enviado previamente. Si no es así, no hay problema, me pueden escribir al chat de manera privada y yo se los comparto, ¿sí? Con algún correo. Bueno, cualquier consulta técnica que tengan, me encuentro ahí a su disposición en el chat, no hay problema, no duden en escribirme. Y ahora los dejo en buenas manos. Comenzamos con Yanina. ¿Cómo están? Ayelen, Bobbio, tenés tu micrófono abierto. A ver si lo cerramos un ratito. Gracias. Bueno, vamos a continuar. El viernes pasado, o el anterior creo que fue, bueno, compartimos cuestiones bastante generales sobre los desafíos que tienen para la evaluación y el monitoreo de lo que hacen en cada una de sus organizaciones. Nos quedó pendiente algo del desarrollo del marco lógico y de cómo pasar de los objetivos a indicadores, que lo vamos a retomar el próximo viernes. Hoy vamos a trabajar de manera más específica sobre lo que son los diseños experimentales y no experimentales, que es la intervención que va a hacer Santiago Poy. Santiago es investigador del CONICET, es sociólogo, es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y trabaja también en el marco del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Ha tenido varias experiencias de evaluaciones de impacto. Las más recientes tienen que ver con la asignación universal por hijo, con la tarjeta alimentar. Así que va a poder hoy darnos un pantallazo bastante general sobre las diferentes opciones que tenemos, que como conversamos en nuestro último encuentro, son opciones algunas que podemos desarrollar de manera más autónoma desde las organizaciones, y otras sobre las que seguramente vamos a necesitar ayuda de equipos técnicos. Pero también sabemos que cuando necesitamos ayuda de equipos técnicos, también necesitamos poder tener un diálogo desde algún lugar, y ese diálogo tiene que ser un diálogo que sea interactivo, que sea participativo por parte de las organizaciones, y un poco por eso estamos haciendo este seminario, ¿no? Para que ustedes tengan elementos para poder establecer ese diálogo con otros que puedan ayudarlos a hacer evaluaciones con participación de externos. Bueno, Santiago, te dejo para que continúes. Bueno, muchas gracias, Yanina, y un saludo grande a todos y todas los que están compartiendo este momento. Es un gusto para mí estar con ustedes. Voy a compartir una presentación y les propongo que puedan interrumpirme, que puedan ir haciendo preguntas, en fin, todo lo que consideren, o incluso cuestiones que les despierte la propia presentación. Adelante, tomen la palabra y vamos avanzando. El objetivo bueno, voy a evitar toda la parte de las presentaciones para no ser redundantes. El propósito de esta sesión es, el título que se ha pensado es diseñar y planificar una evaluación. Y lo que específicamente nos vamos a enfocar, voy a decir unas palabras más generales, pero lo que nos vamos a enfocar tiene que ver básicamente con diseñar y planificar una evaluación de tipo cuantitativa, ¿verdad? Y ahora vamos a
ver enseguida a qué nos referimos con esto. En esta sesión, entonces, lo que yo propongo es retomar algunas de las cuestiones que mencionó Janina en su intervención la semana pasada, sobre todo vinculadas con el tipo de preguntas o el tipo de interrogantes justamente que surgen, ¿no?, en el marco de una evaluación, y cómo eso se vincula con el tipo de diseño que vamos a llevar adelante. Yo quería empezar con una cuestión más, si se quiere, de tipo general, que es básicamente pensar. El objetivo, digamos, de esta sesión es, bueno, yo tengo que encarar el diseño de mi evaluación de impacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia metodológica que yo voy a adoptar para encarar justamente esa evaluación de impacto? Y ahí, entonces, lo que creo que caben son, un poco retomando un texto clásico de la literatura sobre la evaluación, que es un texto de Olga Nirenberg y colaboradoras, es pensar que, al igual que en la investigación social en general, la investigación científica en general, uno habla de coexistencia de múltiples perspectivas teórico-metodológicas, ¿no?, cualitativas, más antropológicas, cuantitativas, más estadísticas, lo mismo cabe a lo que es el campo de la evaluación. Entonces uno debe desarrollar o debe hacerse algunas preguntas cuando piensa la evaluación, cuando hace el diseño metodológico de la evaluación, que se hace normalmente en otros tipos de investigaciones también. Es decir, si bien estamos más habituados a que en el campo de la evaluación sean las evaluaciones de tipo cuantitativas o econométricas, ¿no?, las que gozan de un mayor prestigio, o incluso las que son más populares, ¿no?, en la actualidad, no menos cierto es que hay otras combinaciones de estrategias, y que muchas veces incluso algunas de esas evaluaciones de impacto son algo así como el estándar de oro que uno quisiera poder aplicar, pero que no siempre puede aplicar. Entonces es bueno saber que hay distintas formas de pensar estas estrategias. Entonces, en primer lugar, una pregunta que debemos hacernos cuando estamos pensando en los diseños de la evaluación de impacto es si la evaluación de impacto va a ser cuantitativa, ¿no?, es decir, basada en diseños estadísticos, donde la recolección va a tener una fuerte impronta de datos estadísticos, donde el análisis va a estar centrado en datos estadísticos, donde me interesan preguntas como, por ejemplo, que decía Janina la vez pasada, ¿cuál es la magnitud del impacto de mi programa, mi intervención planificada en el cambio observado, en el resultado que a mí me interesaba modificar, ¿no? Si la evaluación de impacto va a ser más de tipo cualitativa, más centrada en los procesos, ¿no?, incluso en las significaciones que los propios participantes le dan a la participación en nuestro programa, que también arroja una perspectiva de interés, o lo que se llaman actualmente los diseños de tipo mixto, ¿no?, es decir, que combinen este tipo de cuestiones. Como yo dije, en esta sesión nos vamos a enfocar exclusivamente en los diseños de tipo cuantitativo, pero me parece bien poder plantear esta mayor amplitud, ¿verdad? En segundo lugar, otra pregunta que es muy trascendente para lo que vamos a ver acá, y por ahora solo la voy a presentar, es si la evaluación va a ser de tipo experimental o no experimental, ¿sí? Y esto básicamente se responde en función del grado de manipulación que yo puedo tener con respecto a mi diseño, y con respecto, en el caso de que estoy evaluando una intervención, cuánto puedo yo manipular la intervención como para llevar adelante un diseño de tipo experimental o no experimental. Una tercera cuestión que se plantea hoy fuertemente, ¿no?, en la literatura sobre evaluación y en la experiencia práctica de la evaluación, tiene que ver con evaluaciones de impacto que sean participativas o no participativas, ¿no? Esta idea de sumar a las comunidades, ¿no?, a los destinatarios de alguna manera en el diseño propio de la evaluación, lo cual algunos diseños, algunas intervenciones puede ser relevante, en otras no. Es bueno saber que esto existe también para pensar evaluaciones de impacto más ricas, ¿verdad? Como digo, el foco va a estar en las evaluaciones de impacto de tipo cuantitativas, y ahora vamos a ver un poco más esto en profundidad. En las evaluaciones de impacto cuantitativas, básicamente tenemos que pensar
en dos tipos o en dos formas de diseños, ¿no? En dos tipos de diseños que son los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Los diseños experimentales son los diseños más fuertes que existen para hacer evaluación de impacto desde una perspectiva de investigación cuantitativa o estadística. ¿Y esto por qué? Bueno, porque básicamente el propósito de los diseños de tipo experimental es responder a preguntas de tipo causal, ¿sí? ¿Qué quiere decir preguntas de tipo causal? Quiere decir que lo que tratan de responderse los diseños de impacto, los diseños experimentales, es en qué medida, ¿no?, una variable independiente o causal es la que provoca, ¿sí?, es la que provoca un efecto, ¿sí?, en un indicador que es el cual nosotros queremos cambiar. Pongámosle un poco de carne, un poco de ejemplo, ¿no?, a esto. Uno a veces piensa en diseños experimentales, se imagina, no sé, para usar algo que estuvo más en boga, ¿no?, la vacuna del COVID, ¿no?, que a unos les dan el placebo y a los otros les dan la vacuna y entonces se hacen las pruebas, pero en realidad el diseño experimental es una estrategia muy común o muy utilizada en la investigación social aplicada también. Por ejemplo, cuando queremos hacer pruebas de si un programa de formación académica mejora o no la empleabilidad en jóvenes, tenemos todos los elementos para llevar adelante un diseño de tipo experimental, donde nuestra variable causal, ¿sí?, es el programa que estamos aplicando o la intervención planificada que estamos desarrollando, nuestro programa en definitiva, y la variable dependiente, también le llamamos el efecto o el outcome, ¿no?, es la variable que queremos cambiar. En el caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, la empleabilidad. Deberíamos observar que los jóvenes que reciben el programa, ¿sí?, mejoran su empleabilidad. Pero atención, porque eso no agota la idea del diseño experimental. El diseño experimental lo que busca probar es que no solamente entre los jóvenes que recibieron el programa mejoró la empleabilidad, sino que la empleabilidad mejoró debido al programa. ¿Ok? Descartando la existencia de otros efectos contextuales, ¿sí?, o inobservables que pudieran haber afectado el resultado que nosotros queríamos producir. La teoría del cambio, que es lo que estuvieron hablando con Janina la vez pasada, o incluso la cuestión del marco lógico, lo que va a hacer es justamente explicar por qué la intervención planificada es capaz de provocar el resultado observado. Dicho de otra manera, la teoría del cambio debería aportarnos, y esto me parece lo fundamental, la teoría del cambio debería aportarnos los mecanismos que hacen viable que los cambios que se producen realmente sean los que ¿por qué se producen los cambios que efectivamente se produjeron? Esto es importante, ¿por qué? Porque los programas sociales pueden tener impactos esperados e impactos no esperados, ¿no? Los impactos esperados son impactos esperados en el marco de una teoría de cambio, pero los impactos no esperados en el marco de la teoría de cambio, nosotros tenemos que desarrollar algún tipo de teoría o de racionalidad de por qué esos impactos es razonable que ocurran, ¿no? Un ejemplo de esto, cuando hicimos evaluación de impacto con Janina de la asignación universal por hijo, uno dice, bueno, la asignación universal por hijo tiene sus impactos esperados, por ejemplo, reducir la pobreza a través de una transferencia económica, ¿no?, en niños y adolescentes. Bueno, pero también, por ejemplo, reduce el trabajo infantil. Bien, ¿por qué eso es un impacto esperado, ¿no?, y por qué el programa puede tener un impacto sobre eso? Bueno, tengo que desarrollar teoría de cambio que explique ese efecto, ¿sí? Y lo mismo con otros efectos que yo considere que pueden estar operando en la lógica de mi programa, ¿sí? El efecto causal, ¿sí?, del programa, ¿no?, el efecto causal del programa va a ser la diferencia entre el resultado que tiene una persona cuando tiene el programa y el resultado que tiene esa persona cuando no tiene el programa. Dicho de otra forma, el efecto causal del programa de formación en oficios, por ejemplo, para jóvenes, ¿no?, en términos de su empleabilidad, es la diferencia de empleabilidad cuando tiene el programa y cuando no lo tiene el programa, ¿verdad? Ese sería el efecto causal del programa. Uno dice, bueno, este programa aumentó la empleabilidad de los jóvenes. ¿Qué sucede?
sucede lo que se llama, lo que Hollande llamó el problema fundamental de la inferencia causal. Es decir, nosotros no podemos ver en las mismas personas qué ocurre si participan y qué ocurre si no participan, ¿no? Si yo estoy haciendo un programa, ¿no? de apoyo a la finalización de la escuela secundaria, ¿no? El joven o el chico que está participando, yo no lo puedo ver sin que esté participando. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el efecto causal que tiene el programa? Bueno, el diseño experimental lo que hace es resuelve ese problema creando un grupo de control, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a los que van a formar parte del grupo experimental les vamos a aplicar el programa, ¿no? Y vamos a crear un grupo de control que va a ser, vamos a decirlo así, estadísticamente equivalente al grupo experimental, con la diferencia de que no va a recibir la intervención. Y por las propiedades del azar, como vamos a ver en un segundo, este tipo de diseños me van a garantizar, ¿no? De alguna forma, me van a garantizar que si los grupos eran iguales antes de recibir la intervención, ¿no? Y uno recibe la intervención y el otro no, entonces todas las diferencias que yo observe entre el grupo experimental y el grupo de control al término de haber implementado la intervención se van a deber exclusivamente a la intervención. ¿Sí? Esto lo plantea ahí Gertler en esta cita que está puesta en esta filmina, ¿no? Si los dos grupos son idénticos, con la única excepción de que un grupo participa en el programa y el otro no, es posible estar seguro de que cualquier diferencia en los resultados tendría que deberse exclusivamente al programa. ¿Sí? Y esto es bastante fundamental porque nosotros vamos a ver, yo al final de la presentación voy a abordar otros diseños que no son experimentales, que son los que muchas veces se utilizan mucho en evaluación de impacto de intervenciones planificadas, sobre todo cuando los presupuestos son más exiguos, ¿no? Y un poco lo que decía Yanina, uno algunas cosas las puede hacer sin necesidad de tanto soporte estadístico o de procesamiento o de diseño, y otras cosas son más complicadas. En este caso, cuando uno no tiene grupo, nosotros lo que vamos a ver es que todos los diseños que no tienen grupo de control tienen más dificultad para inferir causalidad, porque básicamente no podemos tener la seguridad de qué le hubiera pasado a nuestro grupo que recibió la intervención en caso de que no la hubiera recibido. ¿Sí? Entonces, para formalizar un poco el diseño experimental, ¿no? La estructura lógica del diseño experimental, luego vamos a ver que este esquemita uno puede tener diseños no experimentales, vamos a ver luego, que van perdiendo algunos de estos componentes, ¿no? Pero me quiero enfocar en una serie de cuestiones que son las que caracterizan al diseño experimental. Entonces, en el diseño experimental nosotros tenemos, como siempre, a nuestra población objetivo o población destinataria. Esto está pensado para, este esquemita está pensado para el caso de evaluación, ¿no? de una evaluación de un programa, ¿no? Yo tengo la población objetivo, la población destinataria, que puede ser, como dijimos, ¿no? Hogares, pueden ser niños, pueden ser, la vez pasada, por ejemplo, alguien me comentaba en un curso, pueden ser empresas, ¿no? ¿Por qué no? Aplicando programas de mejora de la competitividad o similares, ¿no? Pueden ser cooperativas. La población objetivo es la población para la cual nosotros hemos diseñado nuestro programa. No importa si hemos podido cubrir a toda nuestra población objetivo. De hecho, lo que ocurre más a menudo, sobre todo con organizaciones, es que la población objetivo sea una población vulnerable, ¿verdad? Pero que por cuestiones operativas o logísticas nosotros no podemos cubrir a toda esa población, entonces la población objetivo es más grande que la población efectivamente destinataria. En el diseño experimental clásico, el diseño experimental convencional, que es el que está en esta filmina, ¿no? La población objetivo es asignada aleatoriamente, una parte de la población es asignada al grupo experimental y otra parte es asignada al grupo control. Fíjense que esto es algo muy simplito, ¿no? Este gráfico es muy simple, por favor, no perdamos de vista que es simple.
lo que el grupo experimental tiene, lo que hacemos es sortear, cuando decimos asignación aleatoria, es aleatoriamente sortear. Una parte de la población va al grupo experimental y va a recibir la intervención, y otra parte de la población va al grupo de control y no va a recibir la intervención. Lo que yo quiero notar acá es que el grupo experimental y el grupo de control, esperen que tengo una pregunta en el chat. Bien, es muy interesante la pregunta de Juan. Él dice, ¿cómo estamos seguros de que los grupos sean representativos si es por sorteo? Yo entiendo que lo que Juan se refiere es, yo tengo la población objetivo la tengo definida por diseño, ¿no? Mi intervención está dirigida a un grupo determinado. Cuando es por sorteo, por las propiedades del azar, con grupos de más de 30 casos, vos vas a ver que los grupos quedan calibrados. Vos me dirás, no te creo, y yo ahí entraremos en materia de debates, pero esto siempre que doy una clase sobre el tema de asignación aleatoria, digo lo mismo. Ustedes hagan la prueba, y en 95 de cada 100 ensayos, por lo menos, les va a quedar calibrada la muestra. ¿Qué quiere decir? Te pongo un ejemplo, ¿no? Si tirás 10 monedas al aire y repetís 100 veces ese procedimiento, ¿sí? Vas a ver que en el 50%, en el 95% de los casos te queda algo similar a 50 y 50 caras y secas. Vos me dirás, che, ¿qué era? Y bueno, es así, sí. De hecho, estas cosas es interesante porque lo descubrieron estadísticos en el siglo XIX que se dedicaban a jugar a los dados. O sea que uno dice, qué raro todo esto, pero es de ahí el origen. ¿Por qué? Yo les decía, quiero que ustedes vean este gráfico y verlo simple. Yo fíjense, tengo 2 varones y 2 mujeres en el grupo experimental y en el grupo de control. Lo que estoy queriendo mostrar con eso es que los 2 grupos son equivalentes, en este caso en términos de género, ¿sí? Pero si los grupos son grandes, y acá esto es importante, grupos grandes quiero decir 30 casos, que es lo que la estadística, ¿no? En las distribuciones estadísticas se asume como una muestra de tamaño razonable. Uno iba a encontrarse con que tiene una distribución balanceada de sexo, una distribución balanceada de edad, ¿sí? Una distribución balanceada de un montón de cosas que uno dice, che, ¿cómo pasó esto? Bueno, por el sorteo aleatorio que hice. Por el sorteo aleatorio es una redundancia, por la lotería básica, lo que llaman la lotería básica, ¿no? La lotería, como si uno agarrara en un bolillero y sacara números y asignara aleatoriamente a unos y a otros. Pero lo que es más importante es que no solamente van a quedar balanceados características observables, como el género o la edad, sino que técnicamente van a quedar balanceados también características no observables, que son las más problemáticas cuando uno hace una evaluación. Porque yo digo, bueno, yo hago una evaluación de impacto, por ejemplo, ¿no? De un programa dirigido a jóvenes para mejorar la empleabilidad. Bueno, ¿cómo sé que los que se anotaron en el grupo experimental no son los que tienen características que ya los hacen más proactivos, con más intención de mejorar su inserción, con más estrategias de movilidad social? Bueno, supone que cuando uno hace justamente una distribución de tipo aleatoria, esos factores inobservables también están balanceados. De alguna manera, como si uno dijera, bueno, todo va a quedar equilibrado a través de la lotería básica, ¿sí? No sé, Juan, si te he respondido, o por lo menos te pido que me des crédito. Quizás, Santiago, ahí hay un tema de operatoria de la vida real que es complicada, ¿no? Que es cómo hacemos para que todos los potenciales beneficiarios del programa lleguen a la mesa de entrada de la organización y sorteemos a unos y a otros no. Porque creo que ahí está la dificultad de armar los grupos y hacer este sorteo inicial. Que muchas vamos veces, a ver. Perdón. Que muchas veces justamente eso es lo que no logramos y entonces tenemos que optar por otras alternativas que Santiago va a contarles, pero digamos que este experimento puro tiene la dificultad de que trabajamos con seres humanos y no con animalitos, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que en parte eso es lo que
es lo que Juan está seguramente pensando y ya nos vamos a ir aproximando a esas dificultades. Sí, también decir que hay soluciones estadísticas a muchos de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, porque estos problemas también afectan a otras disciplinas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, los cardiólogos recomiendan hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces, si uno mide a todos los pacientes de un cardiólogo, dice, bueno, este cardiólogo siempre recomienda hacer ejercicio físico. ¿Qué hago? Evalúo su tasa de infartos versus el que no lo recomienda. No, el médico también tiene el problema de que él le da el consejo a todos, pero algunos hacen ejercicio físico y otros no. Entonces, los problemas de lo que se llama atrición o desgranamiento, ¿no? o lo que vamos a llamar más técnicamente cumplimiento imperfecto, ¿sí? Afecta a todos los programas y también tiene potencialmente la posibilidad de afectar a otros, a muchos tipos de diseños, ¿sí? Lo que quizás no podamos ver tanto hoy, pero como digo, ¿no? Para aproximaciones más complejas, hay soluciones estadísticas a esos problemas. En concreto nos quedarían dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental va a recibir la intervención, yo ahí hice como un dibujito como si fuera que va a recibir un curso de formación o algo equivalente, ¿no? Pero la intervención puede ser lo que cualquiera de ustedes esté trabajando en las organizaciones o en los espacios en los que esté trabajando o pensando, ¿sí? El grupo de control no la va a recibir. Y hay otros dos elementos que me interesa destacar, que quizás algo mencionó Yanina, que es el pretest y el posttest. El pretest es una encuesta o un estudio de línea de base, se llama también una encuesta de línea basal o de línea de base, que hacemos antes de realizar la intervención, en la cual evaluamos un montón de indicadores, incluidos los indicadores que nosotros queremos cambiar. Sería como nuestra encuesta de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el pretest es el que un poco va a dar la respuesta a lo que pregunta Juan. Yo en el pretest debería darme cuenta que los grupos se parecen. Porque si no se parecen, entonces hice algo malo, hice mal el sorteo, lo que dice Yanina, los que se anotan no son los que no son iguales a los que no se anotan, o lo que fuera, ¿verdad? Y en el post-test, estoy tentado de preguntarles a ustedes, ¿qué debería yo encontrar? Si se modificó el diagnóstico, las respuestas del diagnóstico o no. Exacto. O sea que hay un elemento fundamental ahí en lo que dice Juan, que es esto que yo puse acá, comparaciones antes-después. Perfecto, también lo dice Gabriela ahí por el chat, ¿no? O sea, cuando yo compare pretest y posttest, lo que yo debería encontrar, ¿no? Si mi intervención funcionó, es una diferencia entre el grupo experimental antes y después, mientras que el grupo de control a priori no debería cambiar. Puede cambiar. Ahora vamos a ver, puede cambiar, ¿no? ¿Hay alternativas? Pregunta Juan, para evitar el pretest y hacer más ágil nuestra... Yo luego contesto, porque ahora, después uno le puede ir sacando, ¿no?, a esto, entonces va convirtiendo el diseño clásico en otras cosas, ¿no? En realidad siempre vas a tener que tener alguna instancia donde hagas algún estudio inicial, porque para hacer un sorteo tenés que resolverlo, ¿no? Lo que podés hacer es simplificar la etapa de post-test. Igualmente yo ahí les pasé, o sea, tienen alguna bibliografía donde sí muestra posibilidades de evitar algunos pretest o algo, pero deberías tener alguna información diagnóstico que vos puedas usar, porque si no, no tenés mucha manera de evaluar cambios, ¿no? Entonces, pretest, posttest y comparación antes-después. Esto es un diseño experimental clásico, ¿sí? ¿Por qué necesito el grupo de control? Bueno, necesito el grupo de control porque es lo único que me puede dar a mí una idea de si mi intervención funcionó. Voy a dar un ejemplo que a mí me resulta muy claro de lo que fue la evaluación de la tarjeta alimentaria, ¿no? La tarjeta alimentaria se implementa en Argentina en diciembre del 2019 con un diagnóstico de que había un problema de inseguridad alimentaria grande a partir de la crisis que venía atravesando la economía del 18 y el 19, ¿no? Entonces uno dice, bueno, uno
ahí lo que hace, se desarrolla una tarjeta, se desarrolla una intervención con el propósito de reducir la inseguridad alimentaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que viene la pandemia, ¿no? Y la crisis empeora todavía aún más. Entonces, si uno solamente tuviera al grupo al que le aplica la tarjeta alimentaria, uno se podría encontrar con la situación paradojal de que el grupo que recibió la tarjeta empeoró su situación, porque la crisis hizo empeorar a todos, ¿no? Das la tarjeta, la situación económica empeora, entonces desde el pretest al post-test, la situación del grupo experimental quizá empeoró, ¿no? El grupo de control es el que a nosotros nos va a permitir ver cuál es el efecto de nuestra intervención, porque lo que nosotros deberíamos encontrar es que el grupo de control empeoró aún más de lo que empeoró el grupo experimental. Dicho de otra manera, el impacto de mi programa fue morigerar, vamos a decir así, el efecto que hubiese habido en la inseguridad alimentaria si no hubiera estado la tarjeta. Por eso es tan importante el grupo de control. Y muchas veces a mí me preocupan, me preguntan, ¿no? Uno dice, che, pero ¿para qué necesito el grupo de control? Si yo puedo simplemente comparar a mi grupo, al grupo que recibió la intervención antes y después. No, porque te puede ocurrir que toda la situación empeore, ¿no? Y que el grupo experimental también haya empeorado. Y sin embargo tu intervención tuvo un impacto positivo, porque hizo que el empeoramiento, vamos a decir así, sea menor de lo que hubiera sido si tu intervención no hubiera existido. ¿Ok? Bien. Vamos a decir con ejemplos esto. Yo voy a plantear, hay 3 tipos de diseños experimentales que a mí me voy a mencionar y voy a dar ejemplos de 2 que son los más interesantes. El primero es el diseño experimental clásico, que ahora vamos a ver un ejemplo. El diseño experimental clásico es un diseño que también se llama RCT, Randomized Control Trials. Ustedes lo pueden haber visto así o lo pueden ver así en la literatura en inglés, ¿no? Esos son los diseños experimentales clásicos y tienen los componentes de lo que dijimos anteriormente, ¿no? Hay asignación aleatoria de la intervención, hay la posibilidad de comparar los resultados del grupo de tratamiento y el grupo de control, ¿no? Y yo puedo básicamente manipular mi variable, mi variable causal o las características del programa. No las características, sino a quién le voy a dar el programa y a quién no. Eso hace un diseño experimental clásico o RCT. Después tenemos, ahora vamos con un ejemplo, después tenemos unos diseños que se llaman los diseños de efectos extendidos en el tiempo. Estos diseños son útiles especialmente cuando yo voy a tener efectos que creo que pueden variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa, una intervención social, porque ahora estoy pensando en un programa que se llama Mi Pieza, ¿no? Del Ministerio de Hábitat. Pero bueno, yo quiero mejorar los niveles de hacinamiento de la población, ¿verdad? Entonces voy a desarrollar unos programas de crédito blando dirigidos a población en situación de hacinamiento del conurbano bonaerense. Perfecto. El efecto inmediato del programa va a ser que las personas construyen una habitación más, reduce el hacinamiento, ¿no? Pero yo también puedo estar interesado en otros efectos de más largo plazo que se producen cuando las personas viven en mejores condiciones habitacionales. Por ejemplo, si mejora la convivencia familiar. Por ejemplo, si mejora la empleabilidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, si mejora... Montones de cuestiones que pueden tardar más tiempo en observarse, ¿sí? En ese caso, yo lo que puedo hacer es no solo tener un post-test común, ¿no? Sino tener un post-test más a largo plazo, ¿sí? Entonces, puedo hacer que tenga más de un post-test, ¿sí? No sé si hay una pregunta de María. María, ¿estás hablando? O... Bien. El último tipo de diseños de este tipo son los diseños de tipo factorial. María, ¿vos querías hablar, María del Rocío? Ah, está bien, está bien. No, perdón. No hay problema. Son los diseños de tipo factoriales. Los diseños de tipo factoriales los vamos a usar, ahora voy a dar un ejemplo,
para analizar intervenciones complejas o de distinto grado de intensidad. Ahora vamos a ver qué queremos decir con esto. Arranquemos con un ejemplo de un diseño experimental clásico, tomando un ejemplo que está tomado de Hertler, que es muy sencillo, y por eso lo he tomado, ¿sí? Hay una intervención un programa social que está dirigido a reducir el gasto en salud que llevan adelante las familias de bajos ingresos. O sea, lo que hacen es entregar vouchers o instrumentos por el estilo para bajar el gasto en salud que tiene la población de bajos ingresos, ¿sí? Entonces se aplica una línea de base, una encuesta de línea de base, ¿no? Se hace sorteo, lotería básica, si tengo un grupo experimental y un grupo de control. Fíjense que el gasto en salud en línea de base es $14,49 per cápita en los hogares del grupo experimental y $14,57 en los hogares del grupo de control. Es decir, es prácticamente igual, y de hecho el estadístico de prueba o la prueba o el testeo de hipótesis muestra que la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces los grupos están balanceados. El nivel de gasto que tienen en línea de base es igual. Los grupos además son equivalentes, como podemos apreciar en esto. La edad del jefe de hogar es más o menos la misma, la edad del cónyuge es más o menos la misma, el nivel de estudios que tiene el jefe es más o menos la misma, la proporción de hogares con jefe indígena es más o menos igual en el grupo de control y en el grupo experimental. Es decir, los grupos son básicamente homogéneos, ¿sí? Son comparables. ¿Qué los va a diferenciar? Que unos van a recibir la intervención, ¿no? El programa, y otros no. Entonces, en línea de base, el nivel de gasto era $14,50 en el grupo experimental y $14,57 en el grupo de control. ¿Qué pasó cuando hacemos la encuesta de seguimiento? Es decir, aplicamos el programa y aplicamos la encuesta final o post-test o encuesta de seguimiento. Que el nivel de gasto en salud del grupo de tratamiento se redujo de 14,50 a 7,84, y que el nivel de gasto en el grupo de comparación pasó de 14,57 a 17,98. O sea, de $14,60 a $18, más o menos, ¿sí? ¿Cuál es el impacto del programa? Ahí lo dice, pero a ver si alguien se atreve a racionalizarlo. Redujeron a la mitad los gastos, las familias a las cuales se les aplicó el programa. Claro, pero incluso, fíjate una cosa, Juan, y ahí la matemática nos va a ayudar en esto. Aumentó. ¿Eh? No, que el resto aumentó, entonces también Entonces, es un ahorro. el efecto es mayor. Exacto, es lo que dice Mónica. Porque si nosotros partimos de la base de que el grupo de experimental era igual al grupo de control, ¿no? Nosotros lo que deberíamos haber observado un año después es que en el grupo que recibió el programa, el gasto debería haber aumentado y sin embargo bajó. Entonces el impacto real de nuestro programa, el impacto, acá ya nos ponemos en el lenguaje técnico, ¿no? El impacto observado de nuestro programa, y le vamos a calcular una prueba de hipótesis para saber si ese impacto es significativo o no, es la diferencia antes-después en el grupo de comparación, en el grupo de tratamiento, y la diferencia antes-después en el grupo de comparación. Y eso me da $10 de impacto. ¿Sí? O sea, el impacto es mayor que el impacto solo en el grupo de tratamiento, porque es el impacto que hubiera tenido el grupo de tratamiento, ¿no? En caso de no haber recibido la intervención. ¿Por qué esto es importante? Llevando adelante un programa, uno no quiere perder nada del impacto que está teniendo su intervención, ¿no? O sea, uno quiere justamente tener una buena medida del impacto que está teniendo su intervención. ¿Marisabel? Sí, mira, mi pregunta sería, no es tan fácil determinar quizás que esa suba que hubo en el grupo control, a qué se atribuye. Entonces, yo no sé si repercute tan linealmente respecto del otro grupo. Puede haberse debido a algún factor externo también el cambio. Sí, No pero el sé supuesto, es muy importante tu observación. El supuesto que vos tenés es que ese factor externo también le tendría que haber pegado a tu grupo experimental. Sí, probablemente. Entonces, no, claro, eso es si se quiere,
lo interesante y lo robusto de tener un grupo de control, que sea equivalente en línea de base. Es decir, no hay ningún elemento para suponer que lo que le afectó a unos no les hubiera afectado a los otros también. Perfecto. Sí. Esto sería un diseño clásico, ¿verdad? Acá es un ejemplo. Esta serie de seminarios, ustedes tienen muchísimas sesiones donde van a ir viendo que llegar a esta tablita tan sencilla y tan armónica involucra 1.000.000 de decisiones metodológicas, ¿no? Y a veces lo puedo hacer y a veces no lo puedo hacer porque tengo presupuesto, tengo las capacidades técnicas o lo que fuere, ¿no? Entonces, pero este sería el modelo, lo que se llama el diseño experimental como modelo lógico de inferencia causal, ¿verdad? Después hay otros diseños, como los diseños factoriales, ¿no? Los factoriales, esto también tiene mucho que ver con lo que pasa en la vida real, porque lo que nosotros observamos en los diseños factoriales son programas complejos, ¿no? O programas que se desarrollan o que se realizan en interacción con otros programas. Yo les traje incluso un ejemplo adaptado, medio, en realidad no es tan así, pero para que sea pedagógico, lo armé de una forma parecida a lo que nosotros habíamos hecho con Yanina cuando hicimos la evaluación de la tarjeta alimentar, ¿no? En estos casos, los diseños de tipo factorial, uno tiene múltiples grupos de tratamiento y de control. ¿Por qué? Porque tiene intervenciones que son más complejas y que combinan distintas intervenciones. Por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos que había un grupo que solo recibía, que podía recibir tarjeta alimentaria, ¿no? Otro grupo que además de recibir la tarjeta alimentaria recibía una asignación por hijo, otro grupo que solo recibía la asignación por hijo y otro grupo que no recibía nada, ¿verdad? En estos casos, ¿sí? Esto puede ser un diseño que yo puedo, si tengo una intervención de este tipo, una intervención compleja, ¿cómo calculo yo los impactos de mi programa? Bueno, viendo las diferencias en el post-test entre los distintos grupos. Por ejemplo, en el grupo que recibe, si yo hago la diferencia, ¿no?, entre el grupo 4, ¿no?, y el grupo 1, voy a tener el efecto que produce, por ejemplo, en la inseguridad alimentaria, recibir la tarjeta, ¿no? El grupo que tiene tarjeta versus el grupo que no tiene nada, ¿no? Pero si resto, por ejemplo, el grupo 3, ¿no?, y el grupo 2, voy a tener el efecto neto de la tarjeta, porque estoy restando, ¿no?, el efecto observado de los que tienen tarjeta a los que tienen asignación y tarjeta. Un momento que tengo una pregunta en el chat. No tengo manera de agrandar la imagen, Luciana. Si me explicás cómo puedo, sí, pero creo que no. ¿Alguien sabe si puedo hacer un zoom a esto? Porque esto es una presentación de PowerPoint. Ah, sí, ahí está. Mira. Fácil. Ahí se hace zoom. ¿Lo ven más grande? ¿Sí o no? Sí, gracias. Me quedaba como difícil. Bueno. Bien. Bueno, ahí aprendí algo nuevo. Gracias. Entonces, el efecto asigna, por ejemplo, ¿no? Si uno resta el efecto, digamos, los distintos grupos entre sí, va a tener los impactos de los distintos programas que uno está evaluando. Esto muchas veces es algo que pasa en la realidad porque estás evaluando varias intervenciones simultáneamente, ¿sí? O sea, tenés varios programas y entonces vos tenés que ir armando grupos que algunos reciben solo un programa, algunos reciben dos programas o algunos reciben y algunos no reciben nada. Vuelvo un segundo para atrás. Ahí está. Bueno, hasta acá, preguntas, comentarios. Estos son los diseños experimentales, ¿verdad? O sea, hasta acá un raconto de los componentes de los diseños experimentales. Son diseños que tienen grupo de tratamiento, grupo de control, y tienen también la posibilidad de
de manipular la intervención. Manipular la intervención quiere decir básicamente que yo en el diseño de la intervención, yo de alguna forma lo que hice fue prever que iba a hacer una evaluación de impacto y entonces a un grupo le iba a asignar la intervención y al otro grupo no. Este tema para mí es fundamental porque en muchos casos lo que ocurre es que en rigor esto no es posible de realizarse. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos, en muchos casos, cuando estás haciendo un programa, vos, típico ejemplo, organización social, organización de la sociedad civil, ¿no? Que implementa un programa, que lo desarrolla, ¿no? Entonces no está pensando de antemano en la evaluación de ese programa. ¿Sí? Está pensando en todos los millones de problemas operativos, ¿no?, que tiene para llevar adelante su labor. Entonces, cuando digo problemas de fondos, problemas operativos de implementación, ¿no?, problemas de llegar a la población objetivo que realmente quiere llegar, ¿no? Cómo optimizar, optimizar tiempos y optimizar recursos en el sentido, por ejemplo, decir, yo quiero llegar con los recursos que tengo a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, en muchos casos, uno después viene y dice, che, bueno, y claro, el diseño experimental, vos para hacer una evaluación de tipo experimental, tenés que agarrar tu población objetivo, sortearla, ¿no? Mandar a unos al grupo de entonces dicen que me están hablando esta persona, ¿no? Y todos esos son problemas reales, ¿no?, que hay. Entonces, por eso yo arranqué diciendo, ¿no?, que la estrategia de evaluación de impacto tiene que partir de una reflexión, ¿no?, de realmente qué voy a hacer yo en el contexto en el que puedo, en el contexto de mi intervención. ¿Sí? Cuando por diseño o por razones operativas, ¿sí?, yo tengo, lo voy a plantear así, aunque suene raro, pero sería algo así como lo siguiente. Cuando yo sé que voy a querer evaluar, antes de que yo implemente algo, si yo sé que voy a querer evaluar, es bueno saber que esto existe. De alguna forma, ¿no? Es bueno saber todo lo que yo podría llegar a hacer si quisiera una evaluación de tipo experimental, una evaluación de este tenor. Pero si no lo puedo hacer, ahora nos vamos a meter con con los diseños de tipo no experimental, que de alguna manera tratan de, como diríamos en criollo, arrimarle el bochín, ¿no?, a los diseños de tipo experimental. Es decir, no son diseños experimentales, pero tratan de tener algunos vínculos de familia, vamos a decir. Por eso se los llama diseños no experimentales, ¿no? Y para mantener, o incluso diseños cuasi experimentales, ¿no?, porque tratan de tener algunos elementos en común, digamos, ¿no?, con los diseños de tipo experimental. Bien. Voy a hacer un panorama, entonces, de los diseños de tipo no experimental. Vuelvo a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, incluso porque yo voy a tomar un vaso de agua. Así que pues, si alguien quiere hacer una pregunta, incluso con micrófono abierto, adelante. Una consulta. En el caso de la evaluación de la tarjeta alimentar, no tuvieron grupo de control, ¿no? O por lo menos no podían asegurar que fuera homogéneo el grupo. Interesante. De hecho, no. Y por eso es un diseño de tipo no experimental. Excelente, Mónica. La pregunta de Mónica es muy pertinente, porque en realidad lo mismo pasa con la asignación universal por hijo, ¿no? Son intervenciones que se desarrollaron sin pensar de alguna forma en la evaluación. Entonces, no había
no hay esta posibilidad de manipular, es decir, a esta población le voy a dar la tarjeta y a esta población que es igual, pero que no se la voy a dar a los fines de la evaluación. Y eso lo resolvimos con un diseño que ahora voy a mencionar, ¿no? Este problema que trae Mónica es muy importante, porque incluso tiene algunas diversificaciones en términos también de la implementación de políticas, ¿no? Porque uno de los problemas que muchas veces se plantea es, ¿por qué yo voy a implementar un programa, ¿no? Desde el Estado. Voy a implementar un programa, ¿por qué se los voy a dar al 50% de la población solo para evaluarlo? Y al otro 50% no se lo voy a dar solo porque quiero hacer evaluación de impacto. Bueno, yo en una época estaba muy en esa tesitura y me parecía éticamente mal, pero después de leer un poco sobre evaluaciones de impacto de programas, llegué a la conclusión de que no está tan mal, porque a veces los programas tienen efectos negativos que uno no sabe que pueden tener. Y entonces es mejor evaluarlos, es mejor evaluar antes y luego escalar, que implementar un programa que quizás tiene problemas, ¿no? O genera externalidades que uno no pensó, ¿sí? Porque ahí es el gran tema, ¿no? Uno siempre cree que su programa es lo mejor que puede ocurrir. Eso por definición, porque uno está casado con su programa, no con su intervención, porque si no, ¿para qué lo está haciendo? Pero es real que puede ocurrir que nuestros programas tengan algunos efectos que no sabemos que los están teniendo, y es buena la evaluación justamente para conocerlos y eventualmente para corregirlos. Entonces, pero bueno, no nos vayamos porque no tenemos tanto tiempo y quiero hacer acá algunas palabras y después dejar 15 minutos para interactuar, ¿no? Para ver también, hacer un poco de ronda y pensar qué se aplica al caso de cada uno, ¿no? Básicamente lo que caracterizaba, dijimos, a los diseños experimentales era que yo tenía la posibilidad de asignar aleatoriamente a la población al grupo experimental y al grupo de control. De manera que yo podía tener un contrafactual, ¿no? Una especie de grupo, un grupo contrafactual, bien digo, que sería lo que le hubiera ocurrido al grupo que recibe la intervención si no lo hubiera recibido, básicamente, ¿no? Por eso se llama contrafactual. Eso lo logré haciendo asignación aleatoria. Pude decir, a estos les voy a dar el programa, a estos no. Pero, ¿qué pasa cuando yo eso no lo puedo hacer? Bien. Que es muchas situaciones como estas que yo decía, ¿no? El programa ya está implementado, el programa ya fue diseñado, el programa no tiene sentido alguno no dárselo a todo el mundo, ¿no? O incluso lo que decía Yanina, yo ofrezco el programa y hay un montón de personas que quieren anotarse y un montón de personas que no quieren anotarse. Entonces ahí tengo también un problema de sesgo de selección del propio diseño, un montón de cuestiones que pasan en la práctica. Entonces, en esos casos me voy a mover, ¿no? En el campo de los diseños de tipo no experimental, ¿no? Yo no puedo hacer asignación aleatoria del tratamiento, no puedo hacer asignación aleatoria de la intervención, y vamos a ver que hay distintos grados de diseños no experimentales, ¿sí? Que son los que voy a mencionar ahora a continuación, ¿no? Pero lo que me interesa desde el punto de vista conceptual para esta sesión, ¿no? para anudarlo conceptualmente, ¿no? Es que el problema que tenemos en todos los casos estos es que yo no voy a poder tener un grupo de control que sea parejo con mi grupo experimental, vamos a decirlo en esos términos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O lo que usamos más en estadística, decir que el grupo de control y el grupo experimental están desemparejados, ¿sí? Cuando el grupo de control y el grupo experimental están desemparejados, entonces ahí ya no corre todo lo que dijimos antes, ¿no? De que la única diferencia que explica los resultados observados entre el grupo de control y el grupo experimental es que a uno les di el programa y a los otros no. Porque ahí pasa lo que un poco decía Marisabel, ¿no? Pero en este caso sí es así. O sea, vos tenés un grupo de control que es diferente del grupo experimental. Acá hay que aplicar un poco quiero hacer un paréntesis, ¿no? Hay que aplicar un poco de la teoría
pero también hay que aplicar un poco de razonamiento y sentido común del saber hacer de la investigación, ¿no? Hay muchas estrategias para lograr buenos grados de emparejamiento, ¿sí?, que nos van a permitir tener evidencias muy robustas del impacto de nuestras intervenciones, ¿sí? Esto, quiero decir? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay algunos, sobre todo algunos think tanks, etcétera, que dicen, bueno, si vos no podés hacer un diseño experimental, la evaluación de impacto es mala, ¿sí? Bueno, más o menos. O sea, la realidad es que se pueden hacer muy buenas cosas, ¿no?, y tener evidencias muy robustas sobre el impacto de nuestras intervenciones, ¿no? Lo cual, cuando uno está interesado, por ejemplo, en tener buenas medidas de impacto para poder usar eso para búsqueda de fondos, ¿no?, para búsqueda de inversión social, etc., eso es muy necesario, y hay cosas buenas que se pueden hacer, aunque uno no pueda aplicar un diseño de tipo experimental. ¿Cuáles son los diseños no experimentales más comunes? ¿Sí? Bueno, yo acá los dividí en 3 grupos. Acá la literatura es como que cada autor es una clasificación, ¿no?, como suele ocurrir con muchas cosas. Pero hay 3 grupos que uno podría decir o diferenciar. Un primer caso clásico de diseños no experimentales son los que se llaman experimentos naturales, ¿sí?, o también llamamos experimentos de campo, ¿sí? ¿Cuándo aplicamos experimentos naturales o de campo? Bueno, cuando hay alguna característica natural o geográfica que nos arma 2 grupos de población, ¿sí?, que se parecen mucho, y uno puede ser un grupo experimental y el otro un grupo de control. Un ejemplo típico de esto es, vos tenés una población muy vulnerable, ¿no?, en una provincia, ¿no?, hay un río que lo divide y del otro lado tengo una población que es exactamente igual, que está en otra provincia, pero que mi organización no llega por razones operativas, por razones de territoriales, ¿no?, por razones legales, por lo que fuera, ¿sí? Entonces yo tengo 2 grupos, ¿no?, y son muy parecidos, son 2 comunidades muy parecidas, etc. Y entonces yo ahí yo no pude aplicar un diseño aleatorio de asignación de mi intervención, pero lo que sí sé es que territorialmente tengo 2 grupos que se parecen mucho, y esto se usa mucho en la práctica, ¿no? Quizá Yanina trajo algún ejemplo de algunas cuestiones que se han hecho así, ¿no? Uno dice, bueno, tengo estas localidades, son pobres, tienen estos niveles de incidencia del fenómeno que a mí me interesa, y estas otras, que es donde yo intervengo, son iguales o se parecen mucho, entonces este va a ser mi grupo de control y este va a ser mi grupo experimental, ¿sí? En este caso, estamos en el lenguaje de los diseños experimentales porque siempre vas a tener algún nivel de desbalance o de desemparejamiento entre esas localidades. Sin embargo, es una muy buena aproximación y muy usada, además, a este tipo de estrategias, ¿sí? Si además yo implemento algún tipo de técnica de emparejamiento, o técnicas estadísticas de emparejamiento, que ahora me voy a referir a eso, entonces ahí lo que voy a tener es una muy buena aproximación a la evaluación de impacto, ¿sí? Entonces, este es un primer ejemplo de algo que se puede hacer, ¿no?, que emula, por eso es tan importante primero hablar de los diseños experimentales, que emula la lógica de los diseños experimentales, los experimentos naturales o de campo. Piensen, si están diseñando la evaluación o si tienen que pensar la evaluación de su intervención, dónde están operando, ¿sí?, y dónde podrían construir un grupo contrafactual, ¿sí? Muchas veces hay organizaciones nacionales que tienen intervención en muchas áreas territoriales, ¿no?, y que deciden hacer alguna intervención en algún área particular, entonces esas organizaciones tienen mucha más capacidad operativa de llevar adelante experimentos naturales o de campo, como estos que estamos mencionando acá, ¿no? Y si lo combinamos, como digo, con técnicas de emparejamiento, pues el resultado va a ser muy robusto en términos estadísticos. El segundo grupo de
diseños no experimentales son los diseños que llamamos los cuasi-experimentos. ¿Sí? Se llaman cuasi-experimentos porque tratan de emular casi todas las características que tienen los diseños de tipo experimental. Pero seguimos sin haber podido hacer asignación aleatoria a un grupo control, a un grupo experimental. Y esto era la respuesta a la pregunta de Mónica, cuando ella decía, che, ¿qué hicieron con la tarjeta alimentar? Porque ahí no pudiste aplicar un diseño experimental clásico. Nosotros aplicamos una técnicas cuasi experimentales, ¿sí? Y básicamente me interesa mencionar dos técnicas que se llaman dobles diferencias, ¿sí? O diferencia en diferencias, y propensity score matching, ¿sí? O en castellano, emparejamiento por puntaje de propensión. Yo ahora voy a mencionar esto en un ejemplo, en el ejemplo de la tarjeta alimentaria. Voy a referirme a esto. Cuando uno logra aplicar este tipo de técnicas, ¿sí? Que son técnicas estadísticas complejas, incluso más complejas que las técnicas para armar un grupo experimental, porque en realidad en el diseño experimental las técnicas estadísticas son más simples, porque lo que uno hace es sorteo y después prueba de hipótesis, ¿sí? Pero en el caso de los diseños no experimentales, las técnicas estadísticas que hay que desarrollar son más complejas, ¿sí? Entonces lo que uno hace es articular justamente diferencias dobles con emparejamiento por puntuación de propensión. Ahora voy a mencionar a qué me refiero en el ejemplo. Lo último que quería mencionar, o el último tipo de diseños no experimentales, ¿no?, que tenemos, son los diseños, o lo que llamamos las comparaciones antes y después, ¿sí? Las comparaciones antes y después son los diseños más débiles desde el punto de vista de la inferencia de impacto, ¿sí? Porque en estos casos no tenemos grupo de control, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer en las comparaciones antes y después es comparar el mismo grupo, es decir, el grupo que recibió la intervención antes y después de la intervención, ¿sí? ¿Por qué la inferencia más débil, la forma más débil de inferencia de impacto? Porque en realidad en estos casos yo no puedo concluir que lo que produce el efecto esperado, ¿no?, es el programa, sino que lo que produce el efecto, porque no voy a tener un grupo de comparación, ¿sí? Veamos un segundo, unos minutos, porque acá hay varias cuestiones que quiero explicar, de cómo se implementa, ¿no?, un diseño no experimental cuando yo tengo, cuando lo que yo voy a hacer es un diseño de tipo cuasi experimental o, como dijimos antes, que combina, ¿no?, técnicas de emparejamiento con dobles diferencias. En este ejemplo, nosotros lo que hicimos fue un estudio de evaluación de la tarjeta alimentar, y teníamos lo que se llaman datos de tipo de panel o datos longitudinales. Mencionó Yanina la vez pasada lo que son los datos longitudinales. ¿Alguien que pueda referirlo? ¿Pudieron verlo? Bueno, a ver, los datos longitudinales son, básicamente, para el contexto de lo que estamos viendo acá, cuando para la misma población, yo tengo datos antes, en distintos momentos del tiempo, vamos a ponerlo así. Estos se llaman datos longitudinales, ¿sí? Son lo contrario de lo que se llaman los datos de tipo transversal, ¿no? Los datos longitudinales son algo así como la película, y los datos transversales son como la foto, ¿no?
Cuando yo tengo datos longitudinales, quiere decir, por ejemplo, ¿no?, que si nosotros les hubiéramos, vamos a poner un ejemplo así para nosotros, ¿no? Nosotros si le hubiéramos aplicado una encuesta de conocimientos sobre temas de evaluación a ustedes antes de tomar este curso, ¿no?, y se los tomáramos al final del curso, nuevamente, ¿no?, les hiciéramos una encuesta, tendríamos datos longitudinales que nos permitirían saber cuánto cambió su conocimiento sobre temas de evaluación de impacto a partir de tomar este curso. Entonces, los datos longitudinales, ¿sí?, ese tipo de datos longitudinales, cuando son datos que se corresponden con la misma, son datos que corresponden a la misma población, quiero decir, ahí la veo a Mónica, así que voy a usar a Mónica, tengo a Mónica antes, a Mónica después, ¿no? Siempre es la misma, lo que llamamos la misma unidad de análisis. Ese tipo de datos longitudinales son lo que se llaman datos de panel, ¿sí?, o datos de panel, ¿sí? La idea de los datos longitudinales, bueno, yo ya algo dije de datos longitudinales porque cuando hablé de pretest y posttest, ¿no?, estoy hablando de datos longitudinales, estoy hablando de que a la misma persona, ¿no?, al mismo grupo de personas, a los experimentales y a los controles, yo les aplico una encuesta antes y después. Y como dijo antes Juan, ¿no?, yo tengo que ver si hubo algún cambio o no. Y la única forma que tengo de saber o de ver si hubo un cambio o no es a través de un dato de tipo panel o un dato de tipo longitudinal. A ver. Perfecto. Ahí tengo dos preguntas en el chat. Primero, Juan dice, con los datos longitudinales podríamos saber cuánto y cómo fue cambiando un indicador a lo largo del tiempo. Exactamente. En el caso de los datos longitudinales, por ejemplo, ¿no?, si vos tenés datos para la misma persona antes y después, vos podés saber cómo esa persona fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero otra forma de construir datos longitudinales es no hacerle la encuesta a la misma persona, sino a distintas personas, cada vez que haces la encuesta. Y, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando vieron que a veces dice, la imagen del gobierno está en su peor nivel desde tal año, ¿no? Vieron que a veces salen los diarios con información así. Eso no quiere decir que a las mismas personas siempre le preguntan por la imagen del gobierno, sino que sacan fotos diferentes en cada momento del tiempo y se comparan, ¿no? Esa es otra manera de construir datos longitudinales. Y también te permite saber cómo fue cambiando un indicador. Y ahí Gabriela pregunta, claro, con las encuestas permanentes de hogares, que es la encuesta que realiza el INDEC, son encuestas también de tipo longitudinal, de realización periódica, y donde además una parte de la muestra, el 25 o el 50% según el trimestre, se repite con respecto a un periodo anterior. Entonces, para esa persona podemos saber, por ejemplo, si pasó de estar ocupada a estar desocupada, o si pasó de estar desocupada a ocupada, si entró en la pobreza o si salió, ¿no? Un montón de esas cosas las podemos saber con datos longitudinales, y específicamente dentro de lo que son los datos longitudinales, lo que se llaman datos de panel. En el caso del ejemplo de la tarjeta alimentar, nosotros lo que hicimos fue aplicar un cuasi experimento que combinó dos aproximaciones: las diferencias dobles y el método de emparejamiento por puntaje de propensión. Voy a decir unas palabras sobre qué son estos métodos, ¿no? Recordemos o partamos del punto de dónde venimos. Yo tengo que armar un grupo de control, ¿no?, porque no lo pude sortear. Yo tengo que armarlo de alguna manera. ¿Bien? Entonces lo voy a armar a partir de una población que sea altamente vulnerable, ¿no?, como es la población que fue destinataria, en este caso, de la tarjeta alimentar, pero que no recibe la tarjeta alimentar. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer?
Bueno, voy a tener que buscar, o sea, porque, claro, yo busco una población vulnerable y una población, tengo dos poblaciones vulnerables, es verdad, se parecen, pero no son iguales. No son como si yo hubiera hecho un sorteo, ¿no? Y eran estadísticamente equivalentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar un método que se llama Propensity Score Matching, que consiste en buscar para cada caso del grupo experimental, es decir, del grupo destinatario, ¿sí?, un caso equivalente en el grupo de control. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Si lo tratásemos de llevar a lo más didáctico posible, ¿no? Quiere decir que yo voy a tratar de, a partir de un procedimiento estadístico, lograr que en el grupo, por ejemplo, ¿no?, en el grupo experimental haya el mismo porcentaje de mujeres que en el grupo de control, ¿no?, que haya la misma cantidad de chicos con secundaria incompleta que en el grupo de control, perdón, que en el grupo experimental, que haya la misma cantidad de, no sé, chicos que viven en hogares monoparentales que en el grupo experimental. Es decir, voy a lograr, a partir de la técnica de emparejamiento por puntaje de propensión, armar un grupo que se parezca mucho a mi grupo experimental. ¿Cuál es la debilidad que tiene el método de emparejamiento por puntaje de propensión? Es decir, ¿por qué no es? Porque uno diría, che, si puedo hacer esto y logro un buen resultado, ¿por qué haría un sorteo y toda la bola que explicamos antes? Bueno, porque no tengo manera de corregir todos los inobservables que pueda haber entre un grupo y el otro. ¿Qué quiere decir los inobservables? Lo que hablamos antes y lo que también mencionó Yanina. Bueno, que algunos son más proactivos que otros, que algunos tienen más dificultades para lo que se llama afrontamiento negativo, ¿no? Más déficit de apoyo social, montones de cosas que quizás yo en mi encuesta no las puedo ver, y por lo tanto si no las puedo ver no las puedo usar para emparejar. ¿Okay? Con lo cual me van a quedar grupos emparejados en observables, ¿sí?, y no sé cómo en inobservables. El resultado de esto, y ustedes lo pueden ver en nuestra publicación, y yo luego voy a abrir un poco para que haya más preguntas. El resultado de eso es que quedan dos grupos que son parecidos, ¿no?, que son estadísticamente equivalentes, ¿sí? Esto que digo, ¿no? Hago pruebas de diferencias y los grupos son equivalentes. Y a esto se sumó otra estrategia que se llama diferencias dobles. Que es decir, bueno, este grupo que está emparejado, ¿no?, ¿cuál es su nivel? ¿Qué nivel de inseguridad alimentaria tenía en el 2019 y qué nivel de inseguridad alimentaria tenía después de aplicar la tarjeta alimentar? ¿Sí? Veamos un poco esto que se va a entender mejor con los resultados. ¿Sí? El grupo de destinatarios, de hogares destinatarios de la tarjeta alimentar entre 2019 y 2020 redujo en 2,3 puntos porcentuales la inseguridad alimentaria. O sea, se aplica la intervención, reduce en 2,3 puntos porcentuales la inseguridad alimentaria. El grupo de comparación, este que armamos emparejado, aumenta la inseguridad alimentaria en 5,6 puntos porcentuales entre un año y el otro. Esto fue posible porque nosotros teníamos esto que yo decía, datos longitudinales. Teníamos a ese grupo, teníamos a esas personas que habían recibido la tarjeta y al grupo de comparación los habíamos encuestado también en el 2019, antes de que se implementara la transferencia. Como teníamos eso, pudimos implementar este análisis, ¿no? La doble diferencia, ¿por qué se llama doble diferencia? Porque es la diferencia de inseguridad alimentaria en el grupo de destinatarios entre el 19 y el 20, y la diferencia en la inseguridad alimentaria en el grupo de comparación entre el 19 y el 20. Por eso se llama doble diferencia, porque es la diferencia de dos diferencias. ¿Sí? La diferencia, o sea, 5,6
y 2,3 es 7,9 puntos porcentuales, que es el impacto del programa. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque el supuesto que hay atrás sería que, de no haber existido la tarjeta, el grupo de destinatarios hubiera aumentado su inseguridad alimentaria en 5,6 puntos porcentuales. Pero no la aumentó, sino que la redujo en 2,3. Entonces, el verdadero efecto que tuvo el programa es lo que hubiera tenido y lo que realmente tuvo. ¿Sí? 7,9 puntos porcentuales, que es estadísticamente significativo al 95% o al 90%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estadísticamente significativo? Que esa diferencia asumimos que no se debe al azar, ¿no? Aplicamos una técnica estadística que nos dice, esta diferencia que estás observando, ¿es algo aleatorio? ¿Sí? O sea, ¿es algo que si hubieras tomado otra muestra no lo hubieras encontrado? ¿O realmente podés asumir que esta diferencia existe en la realidad? Bueno, eso es lo que hacemos ahí. Y observamos entonces una diferencia de 7,9 puntos porcentuales de impacto del programa en la inseguridad alimentaria. ¿Hasta acá se entendió esto que acabamos de decir? O sea, logramos, fíjense que es algo bastante parecido en cuanto a su racionalidad y en cuanto a al análisis, a lo que yo dije cuando expliqué el diseño experimental clásico. Solo que lo hicimos con técnicas estadísticas que nos permitieron armar estos grupos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos con el último tipo de diseño no experimental, que yo lo puse porque es muy clásico esto, sobre todo en el trabajo que realizan muchas organizaciones. Lo más habitual es tener información sobre los destinatarios. Eso es lo más normal. Uno aplica un programa y sabe cómo le fue a sus destinatarios. A lo sumo, lo que puede llegar a saber es cómo estaban en línea de base y cómo estaban después, ¿verdad? Entonces, en estos casos, por ejemplo, yo acá puse un ejemplo para salir un poco del tema. Puse el área sembrada con maíz en un municipio. Se aplica un programa en el que la intervención lo que busca la intervención es aumentar el área sembrada con maíz en un municipio de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Yo les pregunto, si ustedes vieran este gráfico, ¿cuándo dirían que se implementó el programa? En 2020, dice Juan. A ver, ¿cuándo se aplicó, Juan? Le pusiste un guión muy tramposo ahí. Sí, el resultado del 2019 yo lo entiendo como al final del 2019, entonces podríamos ahí decir, bueno, 2020, desde el inicio del 2020. Suponiendo que, digamos, sembrar con maíz hasta que ¿no? Podés tener las hectáreas cubiertas con maíz, etcétera, te lleva un tiempo, un año por lo menos, un ejercicio. O sea, acá se ve un claro cambio de tendencia, ¿no? A partir del 2019. Uno diría, bueno, en 2019 se implementó un programa para volver a sembrar, para aumentar el área sembrada con maíz, ¿no? Y esto empieza a tener resultado a partir del 2020, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, fíjense acá, que acá claramente yo no tengo acá grupo de comparación, ¿no? ¿Qué es lo que uno observaría acá? ¿Cuál sería la conclusión de impacto que uno sacaría en el 2020? ¿Qué dirían ustedes que produjo? ¿Qué dirían ustedes que hizo su programa? Pasamos de... Y se aumentaron la cantidad de hectáreas sembradas. Exacto, ¿no? Y vos dirías, bueno, que no había programa, y el 2022 pasamos de 35.000
hectáreas sembradas con maíz a 75.000 hectáreas sembradas con maíz, ¿no? Entonces, por eso se llama una comparación antes-después. Yo tengo el mismo grupo, ¿no? No tengo nada más, y lo que estoy haciendo es comparo qué pasaba antes de mi intervención con lo que pasa después de mi intervención, ¿no? Y uno dice, bueno, mira, aumentaste en casi 40.000 las hectáreas sembradas con maíz, ¿sí? Fíjense que la lógica sería exactamente lo mismo si yo estoy haciendo un programa de mejora de la empleabilidad en jóvenes. Y yo tengo la tasa de... el gráfico tendría otra forma, ¿no? O podríamos hacerlo así, por ejemplo, ¿qué porcentaje de jóvenes tiene un empleo registrado en la seguridad social antes y después de mi programa? Y bueno, pasé de que el 35% de mis jóvenes tenían un empleo registrado a que ahora tengo que el 75% de mis jóvenes tienen un empleo registrado en la seguridad social. Bueno, mi programa funciona, concluiría uno. ¿Por qué es un diseño más débil? A ver. Pasa que se puede leer en el texto, no sé si es hacer trampa. No, Porque ahí está. pero no. O sea, yo no puedo constatar que el resultado que estoy viendo tiene una correlación directa con lo que yo hice. ¿Por qué? Que se me va la pantalla, che. Bueno, por un lado no lo puedo constatar porque no sé qué más se hizo, qué otro tipo de acciones hubieron al mismo tiempo, no las estoy yo teniendo en cuenta y tampoco estoy analizando su incidencia. No tengo el grupo de control. Entonces lo único que yo puedo inferir con esto es, bueno, es algo más cualitativo. Es mi acción colabora para que se siembren más hectáreas de maíz en el municipio. Bien, esa es una... A ver, acá mi pregunta apuntaría a lo siguiente, es, vos lo que no podés saber viendo este gráfico es si el área sembrada con maíz aumentó en tu municipio por tu programa o aumentó en general en todos los municipios, ¿no? Sin que esto nos lleve a la locura, porque hay un gráfico muy simpático que se usa para graficar esto, una caricatura, ¿no? Que muestra a una persona que comió un sándwich de atún claramente en mal estado y le duele la panza y dice, ay, no puedo saber si lo que me cayó mal es el sándwich porque no tengo grupo de control, ¿no? O sea, no es que todo tiene, no es que hay que aplicar la lógica, hay que aplicar un poco de razonamiento. Uno diría, bueno, sí, a ver, si en todo el país la evolución de sembrar con maíz se mantuvo igual y solo en tu municipio está aumentando, es que efectivamente tu programa algo está haciendo, ¿no? Lo que quiere decir esto es que no tenés una medida tan exacta del impacto porque no tenés un grupo de control. Es decir, no tenés manera de saber si en otros municipios también aumentó el área sembrada con maíz. Ahora, si me traes un programa que implementa una organización y que pasa el empleo registrado en jóvenes en 4 años, pasa de 35% a 75%, y yo sé que en Argentina eso no pasó, es porque efectivamente tu programa está teniendo algún impacto, ¿no? Después se puede ver si hay algún diseño que pueda robustecer eso más, ¿no? Pero sin dudas hay un impacto. Lo que no podés tener es una medida exacta del impacto, ¿no? Como lo que teníamos acá. 7,9 puntos porcentuales es el impacto exacto que tiene tu programa, ¿no? Acá es más difícil, acá vos podés aproximarte a la idea de que tu programa produjo un efecto. Estas evidencias se complican aún más cuando el programa tiene muchos años de intervención, porque ahí ya son más los factores externos que están afectando a tu programa, ¿no? Ya acá fíjense que pasan 4 años, bueno, imagínense si tuviéramos 10 años, ¿no? En 10 años es mucho lo que puede pasar que explique por qué pasamos de menos área sembrada con maíz a más área sembrada con maíz, ¿sí? Traje este ejemplo porque justo es un ejemplo que está bueno porque efectivamente son intervenciones que están afectadas por otras razones, ¿no? Y también para mostrarles que así como podemos hablar de los diseños experimentales con
intervenciones sociales, también podemos pensar intervenciones sociales de este tipo, ¿no? Donde se aplican programas para pequeños productores o un montón de cosas que tienen efectos económicos, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que la idea. Yo quería cerrar simplemente con una última filmina, que es básicamente muy simple. Lo que quiero decir es, ¿cómo elegimos la estrategia de evaluación de impacto? Bueno, la estrategia de evaluación de impacto hay que elegirla en función del contexto, ¿sí? Es decir, la mejor estrategia metodológica es la que se puede implementar. La vez pasada alguien me dijo, porque en general se creía que si vos no podés hacer un diseño experimental, entonces no podés evaluar, ¿no? Eso sería como decir, si vos no sos Messi, no podés jugar al fútbol, ¿no? O sea, no. O sea, lo que traté de mostrar acá en estas slides es que hay diseños experimentales que son una buena forma de pensar esta es la mejor evaluación porque cumplen una serie de requisitos que nos dan mucha robustez, ¿no?, estadística, pero que hay otras maneras también de hacer evaluación de impacto y que lo más importante es no dejar de evaluar, porque evaluar es lo único que permite transformar, ¿no?, la acción. Ese sería un poco el mensaje. Bueno, yo no tengo hasta acá, y ahora, si quieren, podemos abrir un poco a preguntas o a reflexiones, ¿no? Ahí Marisol, María Isabel decía que había otros factores, y creo que ese análisis de tendencia, ¿no?, que se marcaba con la siembra, si uno tiene muchos otros elementos, información, registros administrativos que podemos seguir a lo largo del tiempo, que tienen que ver con nuestra acción, ese gráfico puede estar nutrido de muchos otros indicadores. Y entonces esa línea verde adquiere un sentido específico en el contexto de los otros indicadores. Es decir, va a ser mucho más robusta si nosotros vemos que se incrementa la siembra cuando muchos otros indicadores se ven estancados o aún han seguido un curso negativo. Creo que eso sí es algo que ustedes pueden hacer por motus propio desde la propia organización, es decir, ser sistemáticos en el registro de lo que estamos haciendo, pero también en el registro de todo lo que se sabe sobre el tema en el que estamos trabajando. Mónica me dice mucho, tengo que tener gente justo para que se dedique a esto, probablemente, sí. Y por eso hablamos tanto la vez pasada sobre cómo las organizaciones también van evolucionando y en determinado momento empiezan a hacerse estas preguntas, por algo están ustedes acá, y entonces damos por supuesto de que todos ustedes tienen un nivel de evolución ya importante en sus organizaciones y pueden empezar a pensar en estas cosas. Y entonces, si podemos empezar a pensar en estas cosas, podemos quizás también destinar algunos recursos a tener este monitoreo sistemático de un conjunto de indicadores que nos permitan también, con un ejercicio muy simple, como son estos ejercicios longitudinales de tendencias, de ir viendo qué pasa con lo que hacemos y qué pasa con lo que no hacemos, pero conocemos o tenemos información. Lógicamente hay temas que no tienen, sobre los cuales no tenemos información en nuestro país, muchos temas. Pero hay otros muchos que sí, existen registros que son sistemáticos y que a veces usamos muy poco, ¿no? Y entonces parte de lo que vamos a ver la próxima vez, el próximo viernes, es, bueno, hay mucha información que está disponible, que ya está procesada, y que podemos aprovechar, leer en función de nuestros temas, y otra que por supuesto tenemos el desafío de construir. Así que vamos a ingresar en las próximas sesiones quizás un poco más a la cocina de las cosas que podemos hacer y de las herramientas que tenemos a mano y quizás estamos subutilizando. Bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla, o algún comentario.
Solo comento la frase final de Santi: me frustró y me motivó. Lo que no puede ser evaluado no puede ser transformado. Como comentario nomás. Bueno, bueno, bien. Bueno, Lindo verte acá. sí. Bueno, como cierre, les recuerdo que el viernes que viene va a ser el tercer encuentro práctico de la academia. De todas formas, les vamos a estar enviando un recordatorio por correo en estos días, junto con todo el material, ¿sí? que se va a utilizar para esa sesión. La sesión de hoy fue grabada, así que también, en caso que la requieran y demás, va a ser compartida con ustedes a través de un link. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por participar, y bueno, que tengan un buen fin de semana a todos. Saludos.